Bueno, a ver, Pero estamos buena. dando espacio para esta tercera masterclass. Ya hemos hecho una introducción y estamos hablando de nuestros puntos de partida. Hoy vamos a hablar sobre ambición y asertividad y sobre esto que hemos llamado el plan de activación. Y bueno, me disculpo por no haber empezado a grabar hace unos minutos, pero ya estamos aquí. Voy a volver a colocar la presentación. Ok, entonces nuestros puntos de partida son con qué situación te identificas. Si sientes que te has instalado, si sientes que algunas situaciones de tu vida te han colapsado emocionalmente y deseas reconstruirte con más fortaleza interna, presencia y equilibrio, esa sería la número 3, ¿no, Esa Grisel? sería la número uno, la eché para A atrás. la número Ajá. 1. Ujú. Ok. La número 2, sientes que has subestimado tu potencial, que postergas tus pasos o te paraliza el miedo al error o al juicio y deseas darte permiso para avanzar con valentía aún sin garantías. Esa es la número 2. La número 3, sientes que te has instalado en la resignación o en lo correcto sin desafiar tus verdaderos deseos y deseas reconocerte merecedora, merecedor de expandirte y proyectarte en acciones que te expandan e inspiren. Y la número 4, si sientes que te cuesta poner límites o mantenerte firme, cuando hay vínculos que te arrastran fuera de ti y deseas ser leal a tu voz interna, expresarte con claridad y habitar tus decisiones con dignidad. Bueno, ahí vamos. Ya María nos puso que La se número identificó con uno. la Y número uno. puede ser una de ellas o pueden ser todas. Ah, mira, Reyes nos dice, la ambición, deseo de obtener más y de hecho es el deseo de tener algo en particular que es mejor que lo actual en nuestra vida. Asertividad, coherencia en lo que digo y hablar sin divagar y ser puntual. Excelente. Ujú. Y aquí Exacto. estos puntos Ah, lo veo. estos puntos de partida, hola Omara, bueno, bienvenida. Estos puntos de partida tienen que ver con lo que hemos venido hablando sobre la antifragilidad, la audacia, la ambición de la que vamos a hablar ahora y de la asertividad. Entonces podemos ir todas las anteriores, dice María. María, sí. Qué bueno, qué bueno. Eso puede pasar, eso no puede pasar. Seguimos avanzando con nuestra presentación, ¿sí? Y a modo de recordatorio, venimos como en un camino, nosotros nos gusta hablar de camino, cuando hablamos de un proceso, hablamos siempre de un transitar que nos ubica en un estar haciendo en este momento. De hecho, no hablamos de yo soy o ya soy, sino que en este momento me reconozco siendo de esta forma, porque esto también puede cambiar. Y esto abre posibilidades. Y en este camino que nosotras les invitamos y ustedes aceptaron esta invitación, primero hablamos sobre cómo es eso de escuchar la voz de tu Dios interior. Esta identidad o esta referencia que tenemos internamente y que muchas veces no dejamos salir porque le damos más relevancia o más importancia a cosas que, bueno, que ciertamente consideramos que son más importantes. La cosa es hasta dónde nos escuchamos a nosotras mismas y a nosotros mismos. La semana pasada estuvimos trabajando y conversando con Bárbara, fue una clase extraordinaria sobre las figuras arquetipales y el lenguaje simbólico, y ella nos adentró en estos planteamientos que justamente tomamos como referencia de con quién me puedo identificar o con qué figura me puedo identificar
¿Y qué hay detrás de estas cosas que nosotros decimos acerca de nosotros mismos, de la forma en que nos relacionamos con los demás, de la manera en que materializamos las cosas o concretamos proyectos, trabajo, profesión, etcétera, en nuestra vida? ¿Y cómo se refleja esto? Fue, la verdad, muy interesante y siempre, bueno, en esta sensación que conocemos en Bárbara, que nos deja con ganas de mucho más. Y hoy vamos a hablar sobre ambición y asertividad, activando este plan que nace desde tu verdad interna. Normalmente cuando nosotros hablamos de planes, decimos, nos presentan como un esquema, ¿no? Eso es como yo también lo aprendí. Tienes que fijar un objetivo, luego qué es a dónde quieres llegar, cómo quieres llegar, cuáles son los recursos que necesitas, cuál es el tiempo que te va a tomar llegar allí. Más, cuando nosotros hablamos de plan de activación, justamente lo que buscamos es esta propuesta en la cual, al conectar con nuestros recursos internos y al hacer valer estos recursos internos con valentía, con coraje, observándonos también vulnerables o antifrágiles, vamos consiguiendo estos logros, pero los logros que ciertamente se expresan en algo externo, cómo parten, cómo son también la expresión de un cambio interno, de un proceso de transformación interna. Entonces, esta es nuestra propuesta de ahora que luego en la que queremos profundizar. Y hubo un concepto, una idea que nos dejó el encuentro pasado, que es cuál es tu lugar, cuál es el lugar de tu sombra. Y la sombra entendida como ese aspecto de nosotros del cual nosotros no hablamos, que bien sea, lo podemos tener consciente, pero muchas veces no lo tenemos consciente, que habla también de nosotros. Habla de aspectos de nosotros que bien no queremos hacer público o puede ser esas cualidades, esas virtudes que no las termino de expresar porque las tengo justamente en la sombra. ¿Y saben lo que pasa con la sombra? Que se queda allí como algo que está en ese lugar que no lo puedo ver o que me es difícil de reconocer. Me tengo que ubicar en cierto lugar para poder ver mi sombra. Entonces, ¿qué me trae esa parte de mí? eh, Eso que si no lo reconozco me gobierna y si lo logro mirar de frente lo logro transformar. Esto vale tanto para aquellos aspectos de mí que me limitan, que me dificultan el logro de las cosas que quiero o transformarme en la persona que quiero, así como reconocer esas cualidades y que me dejan en ese lugar donde estoy y quiero salir, pero no sé cómo hacerlo. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, yo sé que quiero, yo quiero ser diferente, yo sé que puedo ser diferente, pero no sé cómo hacerlo. Y es parte justamente de esa parte que no se ha iluminado, que no le hemos puesto luz para que justamente pueda expresarse. Entonces aquí la pregunta, un poco para transicionar de la conversación que teníamos la semana pasada a esta, ¿cuál es esa sombra? ¿Cuál es ese aspecto de ti que quieres iluminar? Y si quieren pueden ir colocando reflexiones en el chat mientras como vaya fluyendo. ¿Qué es lo que quiero aprender o Anda incorporar? en esta conferencia. ¿Cuál es el lugar de tu sombra? ¿Cuál es la Ya yo voy. sombra que quieres iluminar? ¿Qué es lo que quiero aprender o incorporar? ¿Qué es aquello que quiero soltar? Y inclusive a veces se me hace difícil o me cuesta, porque puede implicar, el soltar algo puede implicar el costo de algo. Por ejemplo, cuando transitamos, por ejemplo, en espacios de separaciones, por ejemplo, la pareja que es como algo común, digo, yo sé que esta relación ya no me conviene, pero no lo puedo dejar. ¿Qué es esa parte de ti que no puedes soltar?
Y vamos como escuchando esto y dejando que eso decante y si deseas colócalo en el chat y si no, quédate también con esta reflexión. Sí, lo interesante de la sombra es que a veces elegimos, ¿no? Y lo que dejamos de elegir pasa, hay un principio gestáltico que se llama la ley de figura-fondo, y entonces lo que elegimos o lo que hacemos consciente se ilumina y lo que no queda en el fondo, ¿no? Y queda en la sombra, ese fondo, ese piso, ese subconsciente está allí y es lo que se llama sombra, pues está totalmente en el subconsciente y hasta que no lo hacemos consciente, pues no podemos mirarla y a veces no es solamente mirarla, o sea, es saber que está allí, sí, reconocerla, eh, pero también es importante, bueno, ajá, ahora qué hago yo con esto, ¿no? Como esas preguntas que dijiste ahorita, Griselda, Ujú. que me parecen súper importantes, o sea, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto que no he podido mirar o que estoy mirando y no sé cómo hacerlo, ¿no? También tener la valentía de decir, oye, no sé cómo hacerlo. Eso es un paso muy valiente, el reconocer nuestra vulnerabilidad, que eso nos los trae la antifragilidad justamente, o sea, ser valientes con todo y nuestra vulnerabilidad. Sí, y cuando estábamos preparando esta clase para el día de hoy, nosotras nos preguntábamos sobre nuestra sombra. Y quisimos traer esta referencia en esta lámina en la que, como dijimos en el primer encuentro, esto habla de algunas cosas que hemos hecho en la vida, no de eso que somos, aunque las cosas que hacemos en muchos aspectos, en varios aspectos de nuestra vida, también nos acompañan en las mujeres que somos, en las madres que somos, en las parejas que somos, ¿sí? En las amigas que somos. Pero cuando decimos, no, el título no te habla no dice quién eres tú, sino solamente asoma una parte de ti, es desde ahí donde nosotras lo queremos expresar. Y ciertamente, bueno, en mi caso que yo tuve esta posibilidad de estudiar psicología en Venezuela y luego me formé como coach en Venezuela y ya desde hace 7 años vivo en Ecuador. Yo suelo decir que soy de esas personas afortunadas que eso que estudió eh, lo ejerció. Para mí también ha sido un camino de autorreconocimiento, de autoconocimiento, porque habían aspectos de mí que yo no sabía que los tenía. También de incorporar cosas que yo creía que no era posible incorporar. Y luego colocarme en el rol de trabajar con otros, acompañándoles en sus procesos de crecimiento, de darse cuenta, de desarrollo. Ahora, ¿cuál es mi sombra? Por muchos años yo creí que yo no era capaz de hacer esto. Y yo recuerdo mucho que cuando yo empecé a estudiar psicología, yo decía, yo estoy estudiando psicología porque quiero ayudar a los demás. Y como a la mitad de la carrera o casi terminando la carrera, yo me di cuenta que no iba a ser posible poder ayudar a otros o que mi ayuda para otros iba a ser un poco limitada si yo no trabajaba conmigo misma. Y entré como en este trabajo personal que tengo mucho tiempo haciéndolo, en el que primero tal vez yo necesitaba ese reconocimiento externo, no, tal vez no, yo necesitaba ese reconocimiento externo porque no era capaz de vérmelo a mí misma. Y aunque el reconocimiento público es importante porque parte de nuestras necesidades es sentirnos aceptados, valorados, queridos, apreciados por otros, hay una parte importante en la que es como voltear, tratar de hacer este ejercicio de girar los ojos hacia adentro, como decía Ligia hace unos días, y procurar vernos a nosotros mismos. Y por muchos años yo pensé que no era tan buena como tal vez otros me lo decían. Tal vez en ese actuar, en esa creencia que me limitaba en expresar como mis cualidades, yo me saboteaba muchísimo las experiencias de éxito. Me las saboteaba muchísimo, al punto que
Empezaba proyectos, empezaba sociedades, empezaba alianzas y las dejaba a la mitad o abandonaba eso o algo pasaba, entre comillas, algo pasaba que yo no podía continuar y empezaba nuevamente un nuevo ciclo. Cuando yo logré darme cuenta, llegó un punto de quiebre en que yo decía, pero es que realmente yo quiero ser, quiero expresar lo que empecé a llamar en su momento, eso fue hace apenas 3 años, 2 años atrás, yo quiero expresar mi grandeza. Y cuando tú empiezas como a declarar estas cosas, tú no sabes qué estás diciendo, o sea, ¿qué significa eso de expresar la grandeza? Y expresar la grandeza implicó, por una parte, ir otra vez a una historia de mi vida, historias de mi vida en la que conecté con muchísimo dolor. Yo lo describo como que me sacaron un quistecito que tenía en el corazón, me hicieron una operación de corazón abierto y me sacaron ese quiste que saboteaba mi creencia de que yo merecía ser exitosa, que sí merecía expresar toda esta experiencia, estas cualidades de una forma humilde, no arrogante, porque en momentos también me fui al otro lado, era súper arrogante, eh, o sin este sentimiento de minusvalía, como pensar, oye, es que hay alguien que siempre lo va a hacer mejor que yo. Cuando empiezo a abrazar este dolor y conecto con mi grandeza, y que yo la describo como estar parada en una especie de plataforma en la cima de una montaña mirando el horizonte. Y ahí lo que aparece es, wow, todas las posibilidades que están allí. Entonces, ¿cómo conectar con ese espacio de ti que es desconocido? No sabes, es como meterse en una cueva y no saber qué tan profunda es esa cueva, qué cosas vas a encontrar en esa cueva y luego salir de ella. Reconociéndote en esa grandeza, en eso que tú sabes, siendo válida, así como es válido cualquier otro. Y de lo que yo me di cuenta con este proceso fue, claro, si yo me reconozco valiosa, si yo me acepto como soy, si yo me ocupo de hacer los cambios que considero importantes, yo voy a ser útil a los demás. Y esa es la mirada que a mí me gusta como entregar en el trabajo que realizo. Entonces es como entrar en este espacio desde la sombra. Yo no me había dado cuenta que había entrado en mi sombra. Transité por esto, me quedó un aprendizaje y me ayuda a reconocer cómo estoy ahorita. Y a ver, Lige, ¿cuál ha sido tu sombra? ¿De dónde vienes Wow. tú? Mira, tienes Rosana se identifica contigo. Dice que esa descripción que estás dando es lo que le está pasando a ella, ¿no? Ok, Ella dice que su pero sombra es bienvenida. sí, que su sombra es su actitud que avanzar le cuesta mucho Mm, y también ser firme en en decisiones decisiones importantes. importantes. Mm, Sí. bueno, de eso Sí, podemos hablar. bueno, vaya, mi sombra es interesante porque eh, yo este camino en donde estoy ahora estuvo en sombra desde hace mucho tiempo. Eh, yo no estudié una carrera con la que quise, pues. Yo estudié administración de empresas, hice una maestría en finanzas, estudié en el IESA, toda esa etapa corporativa y administrativa. Y cuando se va mi hijo para Alemania, este, pues nada, tuve que reformular el propósito, ¿no? En ese camino aprendí lo que era, yo pensaba que el propósito era uno solo en la vida y eso era inamovible. O sea, no, ese es tu propósito y punto, y tú naces con ese propósito y ya. Y no, resulta que a través del tiempo, del trabajo terapéutico, el trabajo de desarrollo personal, descubrí que sí, que el propósito se puede eh, resignificar y puedes renarrar tu propia historia. Yo tuve que aprender a renarrarme, eh, pues yo venía de un patrón y de un relacionamiento totalmente opuesto a lo que estoy viviendo ahora y he estado trabajando bastante por mucho tiempo con mi sombra porque yo identificaba los patrones. Ah, mira, me estoy relacionando de esta manera. Ah, esto me está pasando, me pasó una, me pasó dos.
sobre todo en temas de relaciones personales, relaciones con mi familia, sobre todo con mi papá, este, hasta que llegó un punto en donde después, bueno, dos divorcios, después una relación muy importante que terminó, y yo decía, no, esto tiene que, ojo, no era la primera vez que lo había visto, ya lo había visto mucho antes, pero yo seguía ahí fajada, ¿no? Como que trabajando, ¿no? Esto es mío, no, no lo he superado, no lo he superado y seguí, seguí, seguí. Hasta que en un momento, en una situación difícil, le puse, este, me empoderé de mi audacia y de mi antifragilidad y de mi asertividad en ese momento y le puse límites a mi papá. Estoy hablando desde hace 7 años atrás, ¿no? Yo tengo 52, hace 43 años, tenía 43 años. 44 años. Y a esa edad fue que le pude poner yo límites a mi papá. Cuando yo le pongo límites a mi papá y rompo el patrón, vuelvo a tener otra relación y resulta que esa relación terminó como habían terminado las anteriores. Y en un trabajo terapéutico, en una sesión de coaching, me muestran que esa sesión de coaching, les puedo decir que fue este año, y me muestran, Ligia, pero es que ya tú habías roto el patrón. Lo que pasa es que mi sombra era tan grande, o sea, acuérdense de dónde vengo, ¿no? Administración, maestría en finanzas, y esa, cursos, o sea, cualquier cantidad de cursos, 20 años trabajando en la industria corporativa, o sea, imagínense el tamaño de mi sombra, ¿no? Muy neocórtex izquierdo. Y esta nueva identidad que se está formando, esta nueva Ligia que se estaba formando, pues apenas era como algo naciendo, ¿no? Algo nuevo que ella está aprendiendo y ahora está dando pasos cada vez más seguros en este nuevo propósito, en este nuevo hacer. Entonces, claro, la sombra se vale de nuestras experiencias, de todos esos títulos, de esas letras chiquititas que ven allí en la presentación. Se vale de eso para darnos una identidad y darnos una seguridad, para no salir de ese fondo, de ese subconsciente, de ese inframundo, de ese Ares, de todo eso que está allí oculto, ¿no? Como nos decía Bárbara en la clase pasada, bueno, que las mujeres aprendemos o nos refugiamos en el fondo del mar, en el fondo del océano. Bueno, ahí estaba mi sombra. Bueno, era tal mi sombra que yo no vi la ruptura de ese patrón, que me llevó casi 50 años en romper. Y aún rompiéndolo, no lo había visto. Y lo vi hace poco. Entonces, al darme cuenta yo de eso, yo dije, wow, o sea, eh, ojo, no con esto quiero decir que ustedes tienen que hacer o que el camino sea De el 50 que años. yo, sí, o que el camino sea el mismo que tomé yo, no, Claro. o sea, para nada, o sea, cada uno tiene su camino y sus condiciones particulares, ¿no? En el mío, por lo que les digo, administración, finanzas, neocortes izquierdo y todo eso, en mi sombra es muy elaborada, o sea, ella es brillante, ella es genial. Entonces, bueno, la sombra se disfraza de una manera en la que no nos damos cuenta y no percibimos que estamos haciendo cambio y que ya estamos transitando el cambio y sin embargo, o sea, no lo vemos, no lo vemos tan fácil, o sea, requerimos ambientes como estos. Requerimos de comunidades, requerimos de contención, requerimos de personas que estén transitando un camino parecido o el mismo sendero que nosotros para poder darnos cuenta, porque aprendemos con el otro, aprendemos en las relaciones, aprendemos, quizás si yo no hubiese tenido la valentía de intentar una y otra vez, tener relaciones, o intentar una vez y otra vez trabajar a mi papá, o intentar una y otra vez cambiar de herramientas terapéuticas, o cambiar de profesión, o resignificar mi propósito, a lo mejor no estuviera aquí y no hubiese tenido
no me hubiese dado cuenta del patrón que rompí. Ojo, que es lo que nosotros en coaching ontológico llamamos un juicio maestro. O sea, eso es algo que está enquistado en tu ser, en tu ADN, y que al verlo, desde allí puedes entonces empezar a hacer el cambio. Este, entonces, bueno, por eso, por eso quisimos hoy contarles nuestra historia desde este aspecto, que si bien estamos aquí y diseñamos un programa, y hemos puesto al servicio todos estos conocimientos y todas estas vivencias, sepan que para nosotras, o sea, nosotras también tenemos vivencias así como las tienen ustedes, y que seguramente en algún momento tendremos el tiempo como para compartirla y saber en qué está o cuál ha sido el proceso de cada uno de nosotros. Y lo que buscamos con nuestra propuesta es eh, expresar que no es una cosa que se nos ocurrió en la cabeza. Cuando decimos le hemos puesto corazón, a lo que nos referimos es a esto, nos hemos involucrado en esto porque creemos en el poder que tiene el reconocer nuestra valía, eh, y poderla expresar desde allí es como, es lo básico, reconocer quiénes somos y lo valiosos y valiosas que somos para poder hacer aquello que queremos hacer, que lo podríamos resumir en todos queremos ser felices y estar bien, como eso sea que se manifieste. Ajá, Ligia. Sí, entonces aquí siguiendo con el plan de activación, aquí valdría la pena preguntarse, hacerse esta pregunta: ¿cuántas veces has elaborado o comenzado un plan para alcanzar una meta o objetivo? Inicias con gran motivación y entusiasmo, pero luego pierdes la constancia y lo dejas de lado. Quédense un momento con esta pregunta y vayan colocando alguna referencia que dé respuesta a esta pregunta. ¿Cuántas veces empezamos algo y no lo terminamos o lo dejamos a la mitad y decimos, hacemos nuevamente la promesa de vamos a hacerlo? Y en la medida que van respondiendo, entonces seguimos con con lo que sigue. Entonces, el plan de activación no se trata de cambiar quién eres, sino de activar lo que ya habita en ti. Es aprender a crear un plan donde esté presente el propósito, los valores y las capacidades, donde haya el reconocimiento de tus creencias limitantes y donde se active tu ambición y tu asertividad desde lo ontológico. ¿Por qué la ambición y la asertividad y no la antifragilidad y la audacia, que fue lo que vimos en nuestras dos primeras A? Porque la ambición y la asertividad van más al hacer, a la acción, ¿no? Bueno, ya me reconozco antifrágil, ya me reconozco audaz, entonces ahora comienzo a materializar. ¿Por qué le pusimos el nombre de plan de activación? Porque hay ciertas, las condiciones están en nosotros, o sea, las competencias ya están en nosotros, pero como las tenemos en sombra, algunas de ellas, ¿verdad? No las miramos y hay que eh, hacer un plan justamente para que esas capacidades, esas competencias, esos valores empiecen a detonarse. Entonces, nuestra propuesta no es llenarnos de conocimiento, llenarnos de estudio. No, esto es algo que ya está en nosotros, ¿no? Por una base filosófica y ontológica que le impusimos o que le quisimos, o que quisimos matizar el programa, que es la homeostasis humana, o sea, el ser humano por naturaleza, por organicidad. Tenemos un principio que se llama la homeostasis, que busca la, la, el- la-
autorregulación de nuestro sistema. Nuestro sistema se autorregula solo. Solamente hay que darle espacio y condiciones para que eso se pueda dar de una forma natural y no haya tanto sacrificio como es el paradigma al que estamos acostumbrados o que hemos estado transitando, algunos más que otros, por lo menos yo bastante, yo bastante. Y nos hemos arraigado en la filosofía existencialista y humanista, en donde se plantea la libertad de elección y también esa libertad de elección nos trae responsabilidad. O sea, podemos elegir, tenemos la libertad de elegir y esa libertad nos trae responsabilidad. Entonces, con responsabilidad, con libertad y con responsabilidad, pues tomamos nuestras decisiones y solamente necesitamos darle a nuestro organismo y a todo ese know-how, esos conocimientos que ya tenemos, porque acuérdense que en el subconsciente está todo. O sea, ahí está todo lo que vemos, lo que no vemos, en el subconsciente se registra absolutamente todo. Eso está ahí. Lo que hay es que buscar la forma de activar. Y esa es Fíjate la propuesta. que acá en el chat, para concadenarlo con lo que vienes diciendo, y antes de pasar a la siguiente lámina, Reyes nos pregunta, bueno, ¿y entonces cómo descubrir la sombra si se oculta tan bien? Entonces, en parte, descubrimos la sombra partiendo de mirar que puede ser algo opuesto a lo que estamos expresando. Ahora, otra vez, ¿cómo reconocemos eso si a veces ni siquiera reconocemos las cosas en las que somos buenos, las cualidades o las fortalezas que tenemos? Justamente echando mano de esta capacidad de observación, entendiendo y teniendo internalizado que todas las respuestas están en nosotros, como lo acaba de decir Ligia, a través de este subconsciente. Aprendemos a confiar que esas respuestas ya están en nosotros. Contenemos una sabiduría que está allí, solo que nos entrenamos en escucharla y aprendemos a expresarla y manifestarla y usarla en los momentos que sea adecuado. Por acá Rosana dice, yo siempre he empezado algún cronograma de una actividad y no lo termino, me desanimo rápido. Reyes otra vez nos dice, he comenzado planes con cuaderno y desarrollo, pero la sombra es tan que de manera abrupta lo olvido todo y a veces tardo varios días en darme cuenta que olvidé el plan que venía desarrollando. Obviamente hablo de planes que cambian mi forma de ser actual. Lo que más me funciona es ponerme alarmas para recordar las actividades planeadas. Y esto es súper interesante porque estoy segura que más de uno nos identificamos con lo que acaba de decir Reyes, porque ¿qué hay detrás de olvidarme? ¿Qué hay detrás de escribir y ponerme alarma? ¿Qué es esa parte de mí que no mira? Y es aquí que nos gusta como integrar esto que Ligia nos está hablando sobre ese plan que se sustenta en estos elementos, nuestro propósito, reconocer qué es lo que nos limita y echar mano de la ambición y de la asertividad. Bueno, aquí ya era lo que les estaba explicando de lo de la base, o sea, para que entiendan que esto tiene una base, o sea, que esto no lo inventamos nosotras, Grisela y yo nos levantamos un día porque dijimos, bueno, hoy vamos a luchar contra la sombra, hoy vamos a vengar a la sombra y nos vamos a hacer llamar diosas porque estamos empoderadas y fue como un acto de, ¿sabes? Como un acto de fe y dimos, listo, nada, nos lanzamos. No, esto tiene una base filosófica existencialista, tiene el principio homeostático, o sea, tiene autorregulación y compensación. Y les quería comentar algo, yo hice una especialización en trauma y con el tema de autorregulación, y ahí atado un poco, quizás le pueda dar luces a Rosana y a Reyes con lo que voy a decir. A veces nuestras creencias o eso que esa personalidad, ¿no? Esa sombra, ese ego, eso que nos protege, es tan grande que afecta nuestro sistema nervioso autónomo. Y hay formas de
en el autoconocimiento. ¿Se acuerdan? En la primera clase nuestra que se refería al autoconocimiento y al autocuidado, en nuestro autoconocimiento, darnos cuenta cómo funcionamos ante, por ejemplo, Reyes que quiere hacer un plan y abre el cuaderno y escribe y se pone alarmas y tal, pero suena la alarma y de repente uno lo que hace es que la apaga la alarma y no cambias de estado, ¿no? Sigues allí, sigues sin hacer, ¿no? Sin conectarte a eso que realmente querías hacer. Y entonces a veces el querer, no siempre el querer es poder, Ujú. porque hay una organicidad, por eso es que es tan importante, o nosotras consideramos tan importante tomar en cuenta el llamado o el escuchar a nuestro cuerpo. Entonces, bueno, hay toda una teoría, que es la teoría polivagal. Entonces, bueno, ¿cómo está operando? Bueno, ¿qué hago? Bueno, cuando escucho la alarma me da sueño o me lo paso en estados de ansiedad y se me olvida todo y no estoy en el presente, vivo en el futuro. Entonces, esos son como estados de nuestro sistema nervioso autónomo que no nos permite, o estamos mucho en el futuro y nos da ansiedad, y en ese rush, en ese velocidad de pensamiento extremadamente alto, no nos damos cuenta de lo que nos está pasando alrededor. O simplemente el sistema nervioso, lo que está afuera es tan amenazante. O sea, ese plan Reyes que querías, o sea, que querías llevar a cabo para tu sistema nervioso, es decir, para tu ego, o sea, todo lo que son tus protectores, tu ego, tu personalidad, tu sombra, resulta tan amenazante porque es totalmente desconocido. Acuérdense que el cerebro es flojo. O sea, el cerebro está diseñado para ahorrarnos energía, o sea, para vivir, mantenernos vivos de la mejor forma con el menos gasto energético posible. Entonces, cuando él ve algo amenazante afuera, automáticamente él o huye o se paraliza o busca la forma de resolver. Entonces, para buscar la forma de resolverlo tenemos que estar centrados en el presente. Y si huimos, bueno, es una amenaza que como que si se nos atravesara un león en nuestro cuarto, en nuestra habitación, o bueno, te paralizas ante un miedo. Entonces, ante cada uno de esos sistemas o de esas formas de comportarse nuestro organismo, no, hay una respuesta de nuestro cuerpo. Entonces eso es importante. Por ejemplo, la procrastinación es una forma de sombra. Es lo que se llama un protector, pues es una sombra. Bueno, bueno, entonces no es que sea floja. Bueno, sí, yo me considero floja porque pongo las alarmas, porque me escribo, empiezo, lo dejo. Entonces, es nuestro sistema eh, respondiendo ante eso que él considera una amenaza orgánicamente, y el trabajo nuestro es buscar la forma de que esa amenaza y eso que nuestro ego, nuestra sombra no ve como seguro. En nosotros está hablarle, o sea, cambiar nuestra narrativa, renarrarle la historia para que esos protectores entiendan que mira, esto que vamos a hacer está bien, o sea, estás seguro, ¿no? Eso es un trabajo bien, bien, bien interesante y creo que es algo que nos permite avanzar y avanzar. A veces queremos avanzar muy rápido, muy drástico, ¿no? Y resulta que, sobre todo a nuestras edades, yo pienso, creo, siento que más o menos por las respuestas que hemos tenido en el instrumento que hemos pasado, estamos más o menos como en el rango de edades entre los 30, 50, 60 años. Y en estas edades, pues, cuando ya hay creencias tan arraigadas, cuando hay patrones tan firmes, tan enquistados dentro de nosotros, pues cambiar se nos hace más laborioso. No más complicado, pero sí
O sea, hay que ir más bien con más amor, con más cuidado, con más conocimiento hacia nosotros mismos, sobre todo. Y bueno, tomando en cuenta esto, lo que nos ayuda, y aquí también otra vez como ir mirando esto, ya nos han comentado cómo se posponen, lo que les dificulta sostener un plan de trabajo. Y desde esta mirada que nos propone Ligia, más bien gentil y amable, ¿sabes? Sin darnos látigo, como tal vez hemos estado acostumbrados, sino desde un acercamiento más gentil, empezar a mirar cuáles son esas capacidades que he cultivado hoy y que pueden apoyarme. Y piensen tal vez en dos o tres cosas que ustedes tienen personalmente, ya con este nivel de conciencia que tenemos, con este entendimiento que tenemos de ser ya personas adultas. ¿Qué cosas tengo yo que me pueden apoyar en este plan de activación? Entonces, para seguir con en sí con la ambición, buscando como esta acción concreta que que nos va a mover de un lugar a otro con mayor claridad. Cuando hablamos de ambición, una manera de entenderla es mirando qué es lo opuesto a la ambición. Lo opuesto a la ambición es la resignación. Y esto es fácil de reconocerlo, que es eso de estar resignado, cuando nos hacemos las víctimas, cuando nos quejamos, cuando no veo la salida, cuando no veo posibilidades, cuando me la paso con muchísimo miedo o inclusive cuando estoy en estos procesos de tristeza tan profundos y cómo la tristeza, aunque tiene su lado positivo, si es prolongada, profunda, cómo te puede paralizar, no te permite moverte a otro lugar o a ese lugar que tú quieres. Entonces, nos resignamos cuando no veo posibilidades, cuando veo el futuro y digo, no, esto no va a ser posible. No hay futuro. Todo se está yendo al carajo. Aquí ya no hay nada que hacer. La culpa de la persona que soy, de ser una víctima, es mi mamá porque nunca me abrazó. No sé, ese tipo de cosas que me meten en el espacio en el cual yo no reconozco de lo que soy posible. Y cuando yo miro entonces lo opuesto, es la ambición y es conectar con esa capacidad que tengo, con mi poder, que todos tenemos, solo que reiteramos, requerimos entrenar en ese reconocimiento de esas capacidades y ese poder que tenemos y poder no como superpoderes, como decir, ah, bueno, yo soy la más poderosa, yo soy la dueña del universo. No, es entender que hay habilidades, hay cualidades, hay fortalezas que ya tenemos y todos las tenemos, bien sea porque me las reconozcan o porque me las hayan dicho, que las logro manifestar y esto va a tener un sentido de utilidad para lograr eso que quiero. Entonces, ambición viene del latín ambitio, que es ir alrededor o en busca de. ¿Y qué es eso que buscamos? Ah, ya, yo vi que puedo hacer esto. Yo vi que puedo cambiar de trabajo. Yo vi que puedo tener una conversación importante con mi pareja o con mi hijo. Yo vi que puedo montarme en un proyecto dentro de mi área ¡Qué profesional, bello! dentro de mi área profesional y llevarlo adelante. Desde lo simbólico, esa diosa que desea expandirse, dejar huella y contribuir. Y aquí la pregunta a la que les invitamos es, si quieres más, no solamente es querer más por querer más, ¿para qué quieres más? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido de esto que tú quieres, de querer más? Y cuando nosotros hablamos de querer más, no hablamos de tener, sino de ser más de ti misma o de ti mismo. ¿Cómo será eso de ser más de mí misma o de mí mismo? ¿Cómo más puedo expresar esta, esta, persona que yo estoy siendo? ¿Cómo, cómo más puedo expresar esta persona que yo estoy siendo? ¿Cómo, cómo más puedo expresar esta persona que yo estoy siendo? ¿Cómo, cómo más puedo expresar esta persona que yo estoy siendo? ¿Cómo, cómo más puedo expresar esta persona que yo estoy siendo?
Entonces, cuando, ¿qué es lo que nos regala la ambición? Me permite desear con dirección, no desear a lo loco. Ah, yo me quiero mudar. A ver, ¿a dónde te vas a mudar? ¿Con quién? ¿Cuáles son los recursos que necesitas? El deseo está allí. Ah, me quiero mudar mañana. Epa, ¿será posible que sea mañana? O tal vez tienes que implementar ciertas acciones que te lleven a mudarte tal vez en un mes, en 3 meses o en un año. Y al contrario de lo que se cree sobre la ambición, porque nosotros hemos crecido pensando que la ambición es igual a codicia, la ambición no es codicia ni soberbia. Es esa energía vital del deseo que está alineado con tu ser. Por eso insistimos, cuando yo conecto con mi poder, digo, yo quiero esto, o pensando o deseando eso que quiero, empiezan a expresarse estas cualidades. Entonces, yo quiero ir para allá, puede ser una declaración. Yo quiero este hombre como pareja. ¿Qué voy a hacer para mostrarme ante él, para invitarlo, tal vez para entusiasmarlo, seducirlo, como lo queramos usar, en función de eso que yo quiero? Entonces, veo no solo la declaración, sino que veo que es posible. Por eso no lanzamos estos deseos como a lo loco, sino con dirección. Eso que quiero es posible y además echamos mano de nuestro poder de elegir. El elegir es un poder. Nosotros podemos elegir hacer algo o elegir no hacerlo. Y ahí está implícita también nuestra responsabilidad. Es activar tu potencia sin culpa. Y a veces encontramos personas en la vida en que yo veo que esa persona logra lo que quiere y no le para nada. Y a veces podemos ser un poco despectivos y decir, bueno, se llevó a medio mundo por delante. A ver, ¿qué tal si echamos 2 pasos para atrás y nos preguntamos, ¿será que es que estaba enfocado, conectado con ese poder interno y lograr lo que quería? Esto parece a veces ser un poco extraño porque venimos de muchas narrativas que tienen que ver con la escasez, con esperar que alguien me dé algo, con sentir que soy la víctima y alguien tiene que venir a salvarme. Entonces, ¿cómo actúo la ambición? Elijo proyectos que me expandan, me permito pensar en grande, y si no sabes pensar en grande, esto también se puede aprender. Declaro mis metas sin miedo y esto también se puede entrenar, porque tal vez la primera vez que declaras una meta que quieres lograr, te tiemblan las piernas, pero Sí. se entrena y se aprende las piernas, las manos, todo. Y más se aprende a hacer esta declaración con seguridad. Y aquí, como decía Ligia, el cuerpo te acompaña. Me rodeo de eso que me inspira, alineada con mis valores. Y esto pueden ser situaciones y personas. A veces hay personas que te sabotean o quieren sabotearte y es su propio saboteo el que tú quieras lograr algo. No, pero tú, ¿por qué vas a estudiar eso? Eso no es para ti. Esta familia está acostumbrada a estudiar tal cosa. Y ahí, si tú le haces caso a esas voces, te vas por ahí. Cuando conectamos con la ambición, digo, bueno, primero tal vez voy a dejar de escuchar voces que no me ayudan. Me rodeo de gente y me rodeo de situaciones que conecten con con mi ambición, con eso que yo quiero lograr. ¿Cuál es la creencia limitante que está detrás del no ser ambicioso? Vamos de la culpa a querer más, por querer más, mejor dicho. De la culpa por querer más al permiso para expandirme sin disculpa. Yo merezco esto. Si ya lo vi es porque lo merezco, es porque habita en mí este deseo. No sé a dónde me va a llevar, pero esto es lo que quiero. Entonces, la creencia limitante es, ¿ambición es egoísmo o es codicia? Y como no nos gusta que nos digan avariciosos ni codiciosos, ni de vaina, digo que soy ambiciosa. Pedir más Que es a avaricia. veces es un tema cultural, ¿no? Por Un supuesto. tema, Por sí, supuesto. Y estructural. aquí con esto de la cultura, claro, podemos escuchar cuáles son esos mensajes y tal vez empezarnos a convertir en el hecho de
cambiar nosotros, estamos imprimiendo un cambio en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro género, en nuestra cultura, en nuestra propia, en la historia que compartimos, generamos también un cambio. Esto, cuando hablamos de poder, es poder que pique y se extiende siempre con un propósito que genere beneficio. Pedir más es avaricia, no se puede tener éxito y ser espiritual. Ya es tarde para cambiar o reinventarte. No, ya para qué, ya yo voy rumbo a los 60, ¿qué cambio voy a Sí, ya no tener? hay tiempo. No Se me hay acabó el tiempo. tiempo. Ajá. Y lo que proponemos es esta narrativa transformadora en que la ambición es una brújula del alma que quiere aportar valor. Todos queremos beneficios, todos queremos hacer lo mejor. Desear más es honrar tu propósito con coraje. Puedes ser abundante, ética o ético, expansivo, expansiva al mismo tiempo. Nunca es tarde para despertar y vivir en plenitud. Y la plenitud también entendida como desde este estado de bienestar, de gozo, de alegría, desde el cual podemos ser útiles en los ámbitos en los que nos manejemos, como papás, mamás, como hermanas, como hijas, como parejas, etcétera. ¿Cómo vamos hasta aquí? Tal vez hay algo, eh, ¿Cómo tal se vez sienten hasta aquí? pueden apuntar ahí en el chat cómo van escuchando lo que vamos diciendo, lo que vamos diciendo. Sí, qué interesante lo que dices, Grisel. Eh, yo estaba reflexionando y en la ambición hay culpa, hay mucha culpa, ¿no? Incluso vergüenza, Ujú. sobre todo a nosotras las mujeres, ¿no? La cosmovisión femenina eh, siempre nos estigmatiza con este tema de desear, no, eso es de hombre, eso es de- esto es ser egoísta, eso es ser, sí, es bien interesante el transformar esta narrativa desde este punto de vista. Totalmente, así es, dice Eliana. Ah, Eliana. está acá. Bueno, entonces ahora seguimos con la última A y no la menos importante, porque esta tiene que ver con la expresión y es la asertividad. Entonces, lo opuesto a asertividad es agresión. Eh, yo recuerdo en un seminario que estuve en el IESA, recuerdo, estábamos hablando sobre la comunicación, justamente la comunicación asertiva, y, y el profesor nos decía, ¿cuál es la diferencia entre una respuesta correcta o educada a una respuesta asertiva? Y entonces, bueno, nosotros nos quedamos ahí, ¿no? Y él llegó y nos dijo, miren, por ejemplo, ustedes van a un banco y quieren solucionar, van a pedir un crédito y quieren solucionar, una persona va a pedir un crédito, entonces llega el cajero, la persona de atención al cliente, y les dice, ay, bueno, señor, mire, el horario tiene que tomar un número, y espera, si a qué número de cédula tiene, en algunos casos, bueno, si su cédula termina en tales y tales números, usted para venir a pedir un crédito, usted tendría que venir tales y tales días, ¿no? Eso sería una respuesta buena o educada, ¿no? Porque es como el deber ser. Ahora, una respuesta asertiva en este caso, bueno, haciendo el ejemplo de una institución bancaria que le conviene tener un cliente, que le conviene eh, activar una operación, es decirle, bueno, mire, en este momento yo no le puedo, no le podemos solucionar su problema o no le podemos atender su requerimiento. Sin embargo, déjeme aquí sus papeles, déjeme aquí sus datos de contacto. Yo le voy a pasar esto en este momento al gerente de crédito o de procura
y le vamos a tramitar su solicitud lo antes posible y le vamos a hacer llegar la respuesta a su correo electrónico o por un mensaje de texto. Entonces, ese era más o menos la diferencia entre lo que es una respuesta buena, educada, a la que estamos acostumbrados, o una respuesta asertiva. O sea, las respuestas asertivas siempre dan una solución, pero no solamente una solución, no se plantea una solución para quien la otorga, sino también para quien la pide. Entonces las soluciones son bilaterales, ¿verdad? En donde a la otra persona también se le ofrezca, se le solucione un problema de una forma clara, concreta, concisa, y también el otro lado, la empresa o quien esté dando la respuesta, el usuario, bueno, entregue lo que le corresponde entregar. Entonces, bueno, la asertividad viene del latín aserere, que significa afirmar con certeza. En este caso, es la diosa que habla su verdad con firmeza y respeto. ¿Sí? No tiene, aunque tenga miedo, porque sí, es verdad, a veces cuando expresamos, sobre todo cuando ponemos límites o expresamos nuestra verdad, por ejemplo, cuando yo le dije a mi papá, mira papá, no me levantes la mano porque ya yo tengo 47 años, yo nunca te he gritado, yo nunca te he faltado el respeto y no tienes derecho a levantarme la mano porque ya yo soy una adulta y si yo permito que tú me agredas, por permitir que tú me trates de la forma en que me tratas, a mí en mis relaciones me ha ido como me ha ido, ¿no? Cuando yo le dije eso a mi papá, a mí me temblaban las piernas, me temblaba la voz, me temblaba, sudaba frío y sin embargo fui asertiva con esa respuesta hacia mi papá, siendo mi papá, pues, y siendo él un señor de 76 años y yo siendo una mujer adulta de 47 años. Entonces, este, la firmeza y el respeto, o sea, podemos ser firmes e infundir respeto y sentir miedo, sintiendo miedo, pero en conciencia de que lo que estamos haciendo es para nuestro bien y no bien porque bueno, por soberbia, no, porque es lo que me corresponde, o sea, es como dignidad, sí, como no recibir menos de lo que merezco por ser digna, nada más por el hecho de ser persona, yo tengo derecho a recibir respeto o a que me traten con respeto. Y si no lo hacen, pues también tengo derecho a solicitar. Es la palabra, es decir no sin culpa y decir sí con presencia. También podemos decir sí. Sí, yo merezco esto, sí, yo soy digna, sí. A veces también nos cuesta decir sí, o sea, reconocer, sobre todo en el caso de Griselda, que ella expresaba que le costaba reconocer su grandeza, a veces los sí también nos cuesta, ¿no? Y a veces decimos sí con miedo, o a veces lo decimos con voz chiquitita, así voz como aniñada, perdón que no te escuché, sí, sí. Entonces los sí y los no están cada uno en un lado, si bien cada uno expresa algo, uno permite y el otro pone límites, están en el mismo, como en el mismo parámetro, ¿no? O sea, es como establecer una posición. Asertividad es lenguaje que delimita tu territorio interno, ¿sí? Es saber, bueno, aquí donde tú terminas, empiezo yo. O sea, tú te estás aquí y yo empiezo aquí y mi límite es hasta aquí. Entonces eso para nosotros es la asertividad. Pueden ir colocando qué es para ustedes en el chat. Bueno, entonces, ¿qué nos propone esta tercera A? Encarnar en el cuerpo la voz, los límites, protegiendo tu energía vital.
ustedes no se imaginan el tema que me ha tocado a mí al trabajar la asertividad. Yo he tenido que trabajar mi voz, mi boca. No sé si se acuerdan en el primer encuentro que yo les hablé sobre este, las corazas caracteriológicas. Hay un aro, el aro oral, que está, bueno, está justamente aquí en la boca, y es cuando no podemos expresarnos. Claro, viene de años de decir, los niños no hablan, tú no sirves para nada. Cuando está un adulto en presencia, los niños se quedan callados. Cuando están los adultos hablando, los niños se quedan callados. Entonces, calladita te ves más bonita. Este, no nos enseñaban, o por lo menos en mi caso, a mí no me enseñaron nunca a expresar mis necesidades, sino a ser como adecuada, ¿no? Entonces yo he tenido que aprender a trabajar mi voz, incluso la posición de mi boca al hablar, eh, y todo por esto, ¿no? Por encarnar en el cuerpo la asertividad. O sea, es algo que se siente, es algo que al mover, al expresarlo, al mover la boca, al mover la quijada, el cuello, todo lo que implica hablar, eh, eh, protege tu energía vital. Te estás protegiendo al decir yo soy digna o yo soy digno. Eso es protección a tu energía vital. Por eso es que el lenguaje o la expresión verbal es tan importante. Porque bueno, el lenguaje es el resultado de nuestro pensar, y nuestro pensar es el resultado de lo que sentimos, ¿no? Entonces, el lenguaje es la expresión, es lo que va hacia afuera, pero que se va formando desde nuestro interior. Es accionar coherentemente con lo que valoras. Nosotras pensamos que la coherencia es algo extremadamente importante y que va atado a todo el modelo ontológico, ¿no? Pensar, sentir y actuar en consecuencia, ¿no? Porque las dualidades, o sea, cuando nos desligamos, cuando se nos presenta la sombra, lo que queremos hacer, lo que no, entonces entramos en conflicto, esas dualidades desgastan, o sea, el sí pero no, bueno, sí, yo quiero estar con este tipo, pero bueno, me maltrata y me sigue, pero bueno, es que yo lo amo, pero es que bueno, si yo quiero seguir trabajando en esta empresa, porque bueno, tengo mi salario, pero este jefe me maltrata, o los compañeros o los colaboradores de mi trabajo son antipáticos, no me siento bien, hay algo ahí que tu mismo cuerpo siente, es como la bandera el tester de lo que está pasando, lo que está afuera, hace que tu cuerpo tenga una respuesta, ¿no? Y ahí es lo que les comentaba antes de todo el sistema bueno, entonces tu cerebro piensa, bueno, estás ante una amenaza, estás ante esto, estás ante lo otro, entonces reconocerse en eso y conocer cuál es tu estructura de coherencia, que eso también eso también se entrena, también lo podemos eh, alinear o por lo menos mostrar para que ustedes se den cuenta de, bueno, esta es la estructura de coherencia de Reyes, esta es la estructura de coherencia de Diana, esta es la estructura de coherencia de María, si no la reconocen o si por lo menos no la han reconocido hasta ahora. Y expresarse de forma auténtica con dignidad. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en la dignidad? Porque la dignidad es como un escudo que protege nuestra energía vital. Y de la energía vital sale la voluntad. Y la voluntad es un poder. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, me permito incomodar si eso significa ser leal a mí. ¿Ok? Incomodar sin, a ver, no como el sincericidio, ¿no? Bueno, yo soy sincera y yo soy honesta y yo no tengo filtro y a mí no me importa insultar aquí a todo el mundo y faltarle el respeto a todo el mundo. No, ese no es el mensaje. El mensaje es
por ejemplo, lo que yo le dije a mi papá en ese momento, no me vas a maltratar, no me vas, porque yo estoy siendo leal a mí y yo no estoy faltándote el respeto y tú sí me estás faltando el respeto. Él seguramente se sintió incómodo con lo que yo le dije, pero yo a él no le falté el respeto, ni le pegué 4 gritos ni nada. Nombro mis límites con claridad y calma. Eso es muy importante porque uno de los signos de que estamos en conciencia o claros en lo que sentimos es la calma, ¿sí? Y dejo de pedir permiso para sentir lo que siento. No sé si a ustedes les pasa o conocen personas que piden permiso por todo o se disculpan por todo. Ay, disculpa, ay, no, pero permiso, no, pero déjame, pero no, pero voy a hacer esto, pero no, no, ay, no, disculpa, es que te lo dije así y sabes, hablan como pequeñito, como, y a veces yo los miro y los pienso, oye, ¿cómo estará esta persona cómo se manejará esta persona con su dignidad, con su valoración personal, con su valía? ¿Cómo tendrá su energía vital? Es interesante esto. A veces sí es verdad, tenemos que pedir permiso y tenemos que, eh, pero hay momentos, ¿no? Mientras a mí no me invadan mi espacio y yo no le esté invadiendo el espacio al otro, no tenemos por qué este, pedir permiso ni pedir disculpas por algo que no, por algo que no hayamos, o cuando no hayamos faltado el respeto o hayamos invadido el espacio del otro. Ok, entonces aquí la propuesta es del silencio, el autosacrificio y la culpa, a poner límites con claridad y amor propio. Entonces, la creencia limitante que tenemos planteada para esta A es decir que no es ser mala o mala persona o egoísta. Si pongo límites, me rechazan o abandonan vínculos. Mejor callar para no incomodar. Aceptar todo es ser fuerte. ¿Sí? Ese es las creencias, algunas de las creencias limitantes asociadas a la asertividad. Y nuestra narrativa transformadora es decir que no, es elegirte con respeto y madurez emocional. Los límites sanos fortalecen los vínculos y elevan tu autoestima. Los límites incluso son actos de amor, porque le estás enseñando al otro, ¿verdad? La forma, le estás mostrando cómo tú quieres ser tratada o tratado. ¿Sí me explico? Es un acto de amor. Poner límites es un acto de amor. Tu voz importa. Hablar tu verdad te libera. No sé si han hecho el ejercicio, bueno, seguramente sí, cuando están en un estado de rabia, bueno, vamos a decir el francés, de arrechera, a decirlo en francés, de arrechera, estamos arrechos y pegar, ¿sabe? Un grito, un ¡ah! En el momento correcto, la grosería que nosotros estamos acostumbrados los venezolanos también es pertinente aquí, es liberador, es liberador. Cualquier acto de expresión, y si no podemos gritar por alguna causa, bueno, cualquier acto de expresión de esa energía contenida o esa verdad, pues es liberador. Ser asertiva o asertivo es tu verdadero poder emocional. Como les digo, el lenguaje está atado 100% a las emociones y a los pensamientos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario? Ajá. Ah, mira, aquí dice Sonia. Esa es en mi época, exacto. Todas las Todas las anteriores, ¿no? anteriores. No, váyase de aquí que están hablando los adultos. Sí, 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 sí. Bueno, Reyes hace una pregunta interesante. ¿Cómo reconozco mi grandeza?
Ah, caramba, bueno, ese es tu ámbito, Grisel. Eliana dice, wow, qué lindo y revelador espacio, chicas, dice. Bueno, lo estamos construyendo todo. Em, Fíjate que el verbo es justamente ese, reconocer. La grandeza no es algo que se nos perdió o algo que alguien me tiene que dar, indiferentemente de las creencias que tengamos, ¿no? O sea, de la creencia en eso que va más allá de nosotros mismos, como el Dios que tal vez queramos o ese ámbito espiritual al cual nos podemos abrir para que justamente podamos reconocer esa grandeza. Entonces, bueno, lo voy a decir en un ejemplo que tal vez puede ser muy práctico, ¿no? Imagínense que de los millones y millones de espermatozoides que tu papá colocó en tu mamá, solamente uno fecundó el óvulo de tu mamá. Y ese eres tú. El resultado de esa conexión eres tú. Imagínense la grandeza, venir de un espacio de unas posibilidades grandísimas, millones de posibilidades, porque la diferencia es que si no hubiese sido ese espermatozoide, hubiera sido otra persona. Nada más con eso podemos reconocer nuestra grandeza. Reconocer que en nosotros habitan millones y billones de células que están vivas, que pasan por un ciclo de creación, transformación y vuelven a renacer. Cada 21 días nosotros pasamos por un ciclo biológico en el cual nuestras células se renuevan. Ahí podemos reconocer la grandeza. Cuando tú puedes usar tus sentidos, cualquiera, todos o cualquiera de ellos, tu vista, tu olfato, tu gusto, tu tacto, para conectar con el espacio exterior, ahí puedes reconocer la grandeza. Ah, pero ahora estamos hablando de esa grandeza a ver, pero yo para qué soy grande, o sea, yo cómo manifiesto esto de la grandeza. Ahí hacemos un trabajo mucho más consciente de, eh, de preguntarnos para qué vinimos a este mundo, para qué me formé en esto, para qué tengo este rol en la vida. Y cuando nos hacemos esa pregunta, ¿para qué? Ahí empezamos a vislumbrar lo grandes que somos, esa grandeza que podemos manifestar. Bueno, espero haber respondido. Gracias, Reyes. Bueno, entonces aquí uniendo o integrando el modelo, ya como para ir cerrando este modelo nuestro de las 4A, cuando unimos la ambición más la asertividad, decimos que la ambición nos mueve y la asertividad nos sostiene. Una sin la otra puede llevar al desgaste o al estancamiento. Por eso es tan importante el reconocerse en esto y mantener o sea, estar alerta de en qué momento, ¿no? Como para ir en el camino, ir moviendo, ¿no? Ir ajustando. Juntas crean un plan de acción con propósito, que es el plan que le estamos proponiendo, el plan de activación, de dirección clara y autocuido, al integrar también la antifragilidad y la audacia, que son competencias más del ser, más del hacia adentro. Y bueno, como dice Ligia, para ir cerrando, aquí te invitamos a hacerte esta pregúntale a tu diosa o a tu dios. ¿Cuándo fue la última vez que deseaste algo con autenticidad y actuaste en coherencia con ese deseo? ¿Qué aprendiste de ti en ese momento de expansión? Y si quieren, pueden mencionar, me pasó esto y aprendí esto. O ese momento fue y aprendí esto. Es cierto que el lenguaje crea realidad,
La pregunta correcta puede abrir un nuevo camino. Todo lo que nosotros estamos pensando, lo que expresamos con nuestro lenguaje, obviamente acompañado de nuestro cuerpo, nuestras acciones, estamos creando algo. Entonces, esto nos toma, nos puede ayudar a tomar distancia de esas situaciones en las cuales yo me he sentido incapaz, no suficiente, incompetente, me he sentido una mala persona. Hay veces posiblemente que hayan escuchado a alguien decir es que siento que soy una mala persona. Cuando escuchamos estas cosas, estoy lejos de conectar con mi poder. Si empezamos a hacer cambios en el lenguaje, esta realidad también puede cambiar. Y cuando decimos cambiamos la realidad, es cambiar la percepción, la interpretación que tenemos de nosotros para crear cosas nuevas, situaciones nuevas, relaciones nuevas. Si tu voz interna pudiera hablarte desde tu versión más asertiva y valiente, ¿qué te invitaría a decir, hacer o dejar de postergar hoy? ¿Cuál es ese llamado que te invitaría esta voz? Recuerda, los arquetipos son espejos de tu potencial, no máscaras que debes imitar. Cuando decimos que son estos espejos donde podemos ver esta belleza, esta inteligencia, este poder, esta seguridad, o dicho en nuestros términos, como lo hemos mostrado en estos días, esa antifragilidad, esa audacia, esa ambición y esa asertividad. Cuando nos vemos en esos espejos, el hecho ya de vernos nos dice, oye, yo creo que puedo actuar de esta manera. Y pueden ir tal vez como colocando reflexiones que vayan en función de esto, ¿no? Y bueno, nosotras nos pusimos a pensar en el momento del año en el que estamos, ¿no? Estamos a mitad de año y podríamos decir que a mitad de camino. Y claro, está chévere como parar un momentico y decir, a ver, de lo que yo me propuse en enero, a ver, ¿qué tanto he avanzado? ¿He avanzado? ¿Empecé o no? Y, a ver, y pueden surgir las explicaciones, no lo he hecho por esto, porque estuve de viaje, porque tuve que resolver esto, porque surgió tal cosa, ¿no? Más allá de colocarte en un plan de juzgarte duro a ti mismo o a ti misma, la idea aquí es como plantearte, y si lo que viene ahora supera lo anterior. La diferencia no está en el calendario. Lo que no pasó en los primeros 6 meses puede empezar a gestarse hoy y si eliges hacerlo diferente. Entonces, la ganancia de estos 6 primeros meses del año es, ok, no logré, no hice lo que dije que iba a hacer o no logré lo que dije que iba a lograr. Ah, pero ¿qué pasó en esos 6 meses que me limitó? ¿Cuál es ese justamente ese espacio vamos a llamarlo así, de incompetencia, de no saber qué hacer, de confusión? ¿Cuál es esa emoción que tal vez está limitando el que lo puedas hacer diferente? Y aquí la invitación justamente es para que empecemos juntos a mirar esto. ¿Qué es lo que está limitando, obstaculizando el logro de lo que tú quieres, de lo que tú quieres? La expresión de estas cualidades y de esta grandeza como la hemos hablado hoy. Entonces, aquí planteamos nuestro programa conectando con tu Dios interior y con tu Dios interior, que es un programa que está diseñado en 5 fases. Cada una de estas fases tiene un encuentro grupal y sesiones individuales de coaching, en la que vamos transitando ese descubrimiento. Lo hacemos a través de este recurso que es la indagación y usamos mucho una metodología que se llama indagación apreciativa y la indagación como para explorar qué es eso que necesitamos descubrir de ti. Te invitamos a observar cómo estás siendo en este momento y
desde esa observación, ¿qué es lo que necesitas cambiar? Luego mirar la sincronicidad entre eso que tú miras, esa parte tuya inconsciente o subconsciente, lo que pasa en tu entorno cuando estás ejecutando estos cambios. Y cómo todo este proceso en el que nos comprometemos individualmente, y en este caso, Ligia y yo nos comprometemos a estarlos acompañando en este proceso, eh, lo cristalizamos, lo concretamos en un plan vinculado a ese objetivo que definimos en un principio. Bien sea que quieras mejorar tu emprendimiento, crear uno, bien sea atender tu crisis migratoria o el movimiento migratorio que estás teniendo, bien sea que ya eres terapeuta, mentor o coach y quieres quieres mejorar, quieres cristalizar tu trabajo como tal, la situación, el planteamiento, la situación, la dificultad, eso que tú quieres transformar, ¿cómo lo podemos llevar a cabo? A través de esta metodología en la que nos reconocemos antifrágiles, audaces, ambiciosos y asertivos. Y aquí viene como decimos, un bonus por haber venido y nos ha acompañado en estas tres clases. Ya conociéndonos, porque bueno, muchos de nosotros no nos conocíamos, ya nos conocemos, estamos abiertas esta semana para agendar entrevistas personales, para darte detalles del programa. Ahora, si eliges, si decides, si esto te resuena, si dices yo quiero hacer ese programa con mis sesiones y los encuentros grupales, le damos un bonus que es una entrevista, una sesión de apreciación en la cual exploramos, por una parte, cuáles son las fortalezas en más detalle que tienes para acompañarte en este proceso a través de un instrumento que llamamos el test VIA, que es el test de fortaleza, venido de la psicología positiva, e identificamos cuál es ese quiebre, cuál es esa situación que te atraviesa y por la cual no puedes o no logras o no consigues o ni siquiera sabes qué quieres lograr en el siguiente tal vez medio año que está por delante. Entonces, esa es la invitación. Si nos escribes ya, puede ser a través del grupo o si lo prefieres por privado, decir, quiero una entrevista individual para que podamos agendar esta semana para ya entonces primero tener esta conversación y mostrarte cómo podemos cristalizar este programa que queremos desarrollar. Y que bueno, además, como decíamos en la primera sesión, ustedes son los pioneros porque son los primeros que aceptaron esta invitación. Esto lo estamos creando y lo estamos creando también con ustedes y por supuesto, nos encantaría tenerlos con nosotros y que ustedes nos reciban en cada uno de sus espacios. Tu transformación empieza con una sola palabra. Es decir sí y a qué le estás diciendo sí. Y para como ya cerrar, les mostramos un poco el propósito o los propósitos de nuestros programas. Voy a leer aquí un comentario. Ah, bueno, Noemi se tuvo que retirar, ok. Em, lo que nosotros al transitar este programa, ¿qué vas a lograr? Reconectar con tu poder personal y tomar decisiones alineadas a tu propósito, romper con narrativas de escasez, miedo y culpa, activando tu potencial más auténtico, rediseñar tu vida desde un plan de acción claro, realista y ambicioso sin sentirte egoísta, sanar tu vínculo contigo misma, contigo mismo, con tu historia y con las figuras femeninas que te habitan, tanto femeninas como masculinas. Cultivar vínculos más sanos, honestos y expansivos con otras mujeres, hombres o con la comunidad que estamos creando. Transformar la crisis en motor de cambio y tu sombra en aliada de crecimiento. Y habitar tu energía de Dios, de diosa, audaz, antifrágil, ambiciosa y asertiva.
y no alcanzo a leer lo último. A ver, no alcancé. Bien, esto es lo que le queremos entregar. Nos encantaría escucharles brevemente qué les ha parecido este recorrido, qué impresiones tienen. Si alguno dice, mira, sí, yo quiero ya la conversación y entonces generamos la comunicación apropiada para agendar, etcétera. Pero nos encantaría escuchar cómo lo ven, cómo lo escuchan. Si tienen alguna pregunta, ya aquí está. Esto es como el programa este de los vestidos de novia. Usted le dice sí al vestido. Ah. Y una vez que que le digan que sí al vestido, mira, nosotros buscamos la forma de que se concrete. Ok. No sé si Reyes quiere decir algo, es que le veo como la intención, por eso es que me quedé como esperando. Ah, sí. Eh, sí, pero el miedo no escénico, sino de ponerse en un ambiente vulnerable, como que, bueno, Mm. ya entré. Ajá, ya entraste, ya Ah, estás aquí. así es. Eh, bueno, es interesante cómo logré mantenerme, pues si no al 90%, quizás al 80% en toda la plática. Mm. Y con esto me refiero a algo que mencionó Ligia, gracias, que algo que ayuda mucho es estar en el momento presente. Y en ese sentido me queda claro que, digo, ya por estudios sabemos que son 16 segundos los que podemos estar de manera automática en algo. Y de ahí nuestra mente vuela. Y entonces Ujú, yo la tenía que estar regresando. Y entonces yo estaba aquí atento y de repente todos me iba. Y cuando hablaba nuevamente, Ligia, de esta parte de esas personas, de esos que les da por pedir perdón por todo. Y digo, qué mal de esas personas. Y a mí me empezaba a dar más y más sueño. Y pues, así tal cual. Y entonces decía, a ver qué pasó, qué pasó. Y entonces yo trataba de tomar mis notas. Y entonces pude ir asociando, bueno, esa es la que me acuerdo más en este momento. Pero durante toda la sesión, cuando de repente me daba más sueño, es que estaban tocando algún punto de mi sombra, de esas partes mm, evasivas. Y cuando tú lo mencionaste, no recuerdo exactamente cuál fue el concepto, pero algo del sistema vagal o sistema nervioso, de cómo reacciona ajá. el ego para protegerse. Dije, ya decía yo que por algo me daba sueño cuando yo estoy tan, yo por un lado estoy tan clavado en que ahora sí lo voy a hacer y hago mis planes, porque cuando decía que olvido mis planes, es que me ha pasado ya durante muchos años que de repente lo olvido totalmente. Mm. Y de repente cuando empiezo a trabajar, no es porque me acuerde, sino que me ha pasado varias veces que de repente empiezo a reorganizarme y cuando empiezo a reorganizarme encuentro que entre mi ropa tengo ahí almacenados cuadernos con los planes, con las notas, con todos los avances. Digo, Dios mío, pero si ya lo tenía, pero si ya había avanzado. Y la verdad es de que pues sí, me daba vergüenza aceptarlo e incluso exponerlo. Ahorita todavía me da, pero creo que me atrevo más a decirlo porque Ligia lo mencionó y creo que sí, ya lo mencionó. Es porque les ha pasado a muchos y porque ya está demostrado y yo lo he padecido mucho. Entonces, yo ahorita por eso digo que quizás no fue ni al 90, quizás estuve como al 80%, pero me regresaba y empezaba a dar sueño, me empezaba a doler la cabeza y que a ver, regresa Reyes, concéntrate, algo que te motive a por qué estás aquí, pero tampoco te distraigas
Y bueno, se me ha hecho interesante bastante porque he podido ver puntos de interés y como en la clase anterior de los arquetipos, bueno, al menos en lo que a mí yo entendí fue que, yo no sé si algunos lo dominan, pero así como decían del enneagrama, de que están todos los números y de repente dicen, yo soy este. Ujú, Pues no, no es por ahí. Y en realidad la idea sería que somos todos los números, o ujú, sea, soy todas las personalidades, pero a veces si yo de repente estoy con mi familia y viene un perro encima, se nos echa encima, bueno, entonces tengo que tomar a, no sé, bueno, me viene a la mente Ares, o sea, de un arquetipo, una parte compleja que me ayude a salir adelante. En ese momento yo tengo que sacar con todo, pero a veces quiero ser romántico, entonces mm, qué arquetipo voy a utilizar. Entonces yo así lo entendí de cada situación o de los arquetipos que tomo, finalmente no todos me van a funcionar, no todos me van a hacer crecer, pero cuáles sí y cuáles puedo tomar y cuáles en este momento ya no necesito y no es que sean malos, pero ya no los necesito. Ya no es el momento, entonces Ujú. ¿a qué otro voy a pasar? Digo, quería decirlo, pero cuando me dijeron, y que hable el varón, y que hable, y entonces yo quería decir eso y por el momento escénico me perdí, y después dije, ah, yo lo que quería decir es, bueno, así sucede esto. Yo les doy las gracias, Ligia, Griselda, y por ahí a Eliana, porque fue quien me invitó y cuando mencionó en otro grupo que existe esto, entonces yo dije, oye, pues nada más dos preguntas. Me gustaría, si se puede, porque veo que la invitación es para mujeres, pues sería padre. Y si no se puede, pues no importa, porque yo sé que todo lo que está sucediendo es lo mejor para mí. Si no es este el momento, pues adelante. Me dijo, no, pues no, no se puede, pero deja pregunto. Y entonces preguntó y que me dice, oye, ¿qué crees que sí? Ah, bueno, pues por eso decía que todo lo que sucede es lo mejor. exacto. Entonces, me gustaría ahondar más. Ah, sí, sí estoy interesado. No sé cómo se dé, no sé cómo funcione, pero bueno, me gustaría tener una entrevista para trabajarlo un tanto más y ya poder tomar decisiones y darle Claro. para adelante. Muchísimas Gracias. gracias, Reyes. Primero por tu presencia, estas tres clases, tu apertura y bueno, obviamente tu participación y incluso muchas gracias por compartir esto de hoy. De verdad que a también me queda resonando esto de eso que a veces nos da sueño para protegernos. Sí, bueno, quería, atado con eso, Reyes, te quería completar la información, ya que tuviste el coraje de exponerte y nosotros aquí te recibimos bueno, este espacio es seguro, es Ujú. totalmente nuestro. Este, ese es el sistema ventral dorsal y el sistema ventral dorsal nos dice no puedo y por eso te desconectas. Es algo automático. O sea, ahí te desconecta porque tu sistema nervioso autónomo tiene la impresión de que hay una amenaza en tu vida, hay un colapso, o sea, la estructura establecida va a colapsar y entonces automáticamente el sistema ventral dorsal te desconecta y incluso hasta te disocia, quizás por eso te da sueño y a veces hasta te despersonalizas. Por lo menos en mi caso, la mayor parte de cuando estoy en sistemas de aprendizajes muy confrontativos, cuando estaba formándome como psicoterapeuta de Gestalt, el poder conectarme con mis pacientes cuando tenía supervisiones privadas, era muy difícil. Y entonces los supervisores me decían, Ligia, es que como que o sea, como que te vas, como que te quedas sin alma. O sea, es una cosa como que tu fuego interior se apaga y, y nada, o sea, es como que tuviese ahí la coraza que habla y pareces un robot. Y es ese el sistema ventral dorsal diciéndote no puedo, ¿no? Entonces, claro, hay técnicas para
para que eso te relajes y subas al sistema ventral, que es al que estamos cuando estamos en el momento presente, cuando estamos eh, dispuestos a aprender desde el 100%, o sea, cuando nuestro sistema se siente seguro. Entonces eso también está como una propuesta también en nuestro programa, el trabajo Y este bueno, tipo de trabajo. darle las gracias por quedarse hasta ahora. Tal vez Sí, quieran con una palabra decir qué se llevan. Pueden decirnos ahorita un poco como Reyes lo acaba de hacer si lo desean. O sea, si no, simplemente escríbanos y con muchísimo gusto coordinamos esta conversación. Más en este momento nos encantaría saber qué se llevan de esta experiencia y bueno, agradecerles también, por supuesto, su participación. ah, está María también, María Puerto, Gracias de María verdad por Romana, este por este maravilloso Sonia. espacio. Disculpen este mensaje, sí, quedó grabado, así lo vamos a enviar. Igual lo vamos a compartir por el grupo. Gracias, María. Nos estaremos comunicando contigo. A Y María dijo, bueno, si quiero al vestido. sí. Si quiere el vestido. Nosotros lo cosemos a la medida. Yo super quiero, dice Eliana. Gracias, Eliana. Ok. También. Bueno, si no hay más que decir de mi parte, de verdad, también muy agradecida por permitirnos, por aceptar esta invitación y escuchar esto que hemos preparado con mucho cariño desde con mucho entendimiento, comprensión de lo que queremos hacer y buscando que sea, por supuesto, una propuesta innovadora y que obviamente enriquezca el proceso. ¿Cuál es el próximo paso con ustedes en este bello acompañar, Xiomara? Te hablamos, la idea es que puedas involucrarte en nuestro programa, en nuestra propuesta, entonces te estaremos hablando. La idea es que puedas ser parte de este programa. Este programa, como mencioné, dura entre 2 y 3 meses, constituye 5 fases de 10 acciones, 5 sesiones individuales y no te preocupes, Omara, y 5 sesiones grupales. Em, y bueno, para detalles de cuándo iniciamos y todo eso, queremos tener justamente esta conversación individual porque estamos ya organizando nuestro grupo. Entonces, bueno, de mi parte ya no, lo que estoy es así como súper contenta y Emocionada. emocionada de wow. Estoy también como empezando a digerir lo que está pasando y conectarme Sí, también con esto. Ujú. sí. Ligia. Van a haber sorpresas, van a haber, estén atentos al grupo, van a haber sorpresitas por allí y quizás nuevos encuentros Sí, señor. por Que allí. pronto les Los estamos avisaremos. elaborando. Están súper bellas y resplandecientes, igual que todos. Bueno, linda noche y estamos Gracias, en contacto. Gracias por su presencia, sus invitaciones y su participación. Gracias, hasta luego. Hasta gracias luego, que estén muy Luis. Chao Descansen. bien. Sonia, chao María, chao Marita. Claro que sí, Omar. Ves el video. Chévere. Ya voy a parar la grabación.